Buenos días, Dios les bendiga. Estamos una vez más hoy en la mañanita. Gracias damos a ti, Señor Jesús. Les presentamos a Pastora Alejandra Cifuentes y en este ministerio de MIPIS, ella es la pastora Alejandra Cifuentes. Bienvenida, pastora. Adelante. Gracias, Señor, porque nuestra victoria en ti está segura, Padre. Gracias porque eres bueno, eres soberano, eres Rey de reyes, eres príncipe de paz, Señor. Te pedimos que seas tú moviéndote con estos cuatro dones que nos quedan para finalizar, Señor, y seas tú moviéndote de una manera sobrenatural en esta enseñanza, Señor, proféticas, en esta enseñanza que tú has puesto en tu palabra para que nosotros aprendamos de ella y crezcamos en ella. Te pedimos que cubras nuestra línea, Padre amado, que cubras cada persona que se va a conectar y los que están en diferido, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Buenos días, bendiciones para todos. Vamos a dar continuidad, ¿verdad? A lo que hemos venido enseñando en estas últimas semanas, los dones espirituales. Estuvimos estancados o parados o frenados en el don profético para que entendiéramos un poquito más aquellos que tienen el don, aquellos que sienten el llamado, aquellos que anhelan el llamado, para que pues puedan tener conocimiento y puedan funcionar conforme a lo que dice la palabra específicamente. La semana pasada tocamos tres dones: el don de la enseñanza, el don de exhortar y el don de dar. Y esta semana vamos a tratar de agilizar para ver si podemos dar estos cuatro dones. Es el don de dirigir, el don de misericordia, el don de ayuda y el don de administración. Vamos a comenzar con el don de dirigir. eh, ok, déjame ver. Y va a estar en Romanos 12:8. Dice, el que dirige Proestemi de la G 4291, con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. Esto está en Romanos 12:8. Vemos que es la capacidad del Espíritu Santo para dirigir o predecir. Dicho de otra manera, la habilidad para ser presidente, que viene a ser y a tener el primer puesto o lugar más importante o el de más autoridad en la asamblea, corporación, junta, tribunal, acto, empresa, etcétera. Este don es indispensable en aquellos que tienen personas a su cargo, por ejemplo, los diáconos, los ancianos, y esto lo vamos a estar estudiando en Primera de Tesalonicenses 5:18, 5 de 12 al 13, y vamos a profundizar un poquito en esto. En Primera de Tesalonicenses 5 del 12 al 13 dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Un versículo hermoso, un versículo donde se está enseñando a que hay que orar y reconocer el liderazgo. Muchas veces nos cuesta reconocer liderazgo porque quizás conozcamos a la persona que pusieron en el liderazgo, quizás conocemos su pasado, quizás los conocemos en la intimidad y pensamos que no están listos, pero cuando el Señor escoge a alguien a través de hombres y mujeres, porque es muy importante que tengamos en cuenta en esto. Mire, yo he escuchado muchas veces decir, y a esta, ¿quién la llamó? Y a este, ¿quién lo llamó? Y Dios llama, escoge y capacita a través de hombres y mujeres. Y es una línea bien fina el no respetar el liderazgo que pueda haber en nuestras iglesias, aquí en MIPIS, en el mismo trabajo, ¿verdad? Porque si nosotros no respetamos autoridad, no vamos a tener derecho a autoridad. Y debemos orar. Todas las personas que pongan a cargo, todas, van a tener
tropiezos, van a equivocarse y van a tener debilidades. Entonces es necesario, fíjense que este versículo cierra diciendo, tened paz entre vosotros. Muchas veces nos sentimos más capacitados que al que escogieron como líder y eso causa una raíz de amargura en nuestros corazones. Tenemos que tener paz. Tengan paz entre vosotros. Pablo exhorta a la iglesia a reconocer y honrar a los líderes espirituales. Aquí el don de dirigir no se trata solo de autoridad, sino de servicio sacrificial. Presidir. En griego proviene de proistemi, que significa estar al frente para proteger, guiar o sostener. Es liderazgo con propósito y cuidado, no con dominio. Vemos que muchas personas, esto también lo vemos, somos testigos, que son escogidos como líderes y se les empieza a subir el nombre, ¿verdad? Y comenzamos a ver que en lugar de dirigir, quieren dominar. Y si quizás usted sea uno de estos que se le subió, ¿verdad? Porque puede pasar, entendamos que es mejor que nos bajemos nosotros mismos del caballo a que el Señor nos baje del caballo. Esto no se trata de dominar a la gente, esto se trata de dirigir y una de las mejores maneras de dirigir es dar ejemplo. Un verdadero líder espiritual trabaja en medio del pueblo, no por encima de él. Tenemos que cuidarnos de esto. Un líder marca su llamado porque no deja de trabajar, porque está en constante movimiento, porque está enfocado en la asignación que le dieron y sí puede delegar para que la obra crezca, para que podamos expandirnos, pero no es nada más delegar, es trabajar en equipo, es no dejar de ejercer. Al contrario, un liderazgo lo que nos da es una responsabilidad más grande, ya que va a ser a nosotros a quien se nos va a pedir cuenta de lo que se asignó. Amonesta lo que implica corregir con amor, buscando madurez en los demás. Debemos como líderes ser cuidadosos al corregir, porque puede que estemos corrigiendo con látigo en lugar de con miel, en lugar de con dulzura, en lugar de con aprendizaje, en lugar de con promoción. Mire, una de las cosas que yo siempre trato de hacer para corregir, ojo, y no siempre me sale bien, eh, no siempre quedo en buenos acuerdos, ¿verdad? Porque la corrección siempre duele, molesta. Es que yo siempre trato de destacar los puntos positivos antes de traer los negativos y traer los negativos en modo constructivo y no en modo destructivo. Entonces es importante que cuando vayamos a amonestar, a corregir, seamos sabios, esperemos el tiempo. Muchas veces si estamos molestos, no es un buen momento para corregir. Entonces, como líderes, como para poder tener ese don de dirigir, una de las cosas esenciales es saber cuándo, en qué momento corregir, en qué momento hablar, si estoy enojado, pausar, tomarme un tiempo, esperar calmarme y luego hablar. Promueve la paz, no la división. Y me voy a detener un poquito en esto. Como líderes, ¿verdad? Como personas que dirigimos, van a venir, pongamos, dos hermanas, dos hermanos a quejarse el uno del otro. Nuestro trabajo jamás va a ser dividir. Nuestro trabajo es quizás traer los puntos positivos de cada uno y dejárselo ver a la otra persona porque evidentemente no lo está viendo. Entonces, al nosotros ser esos líderes, esas personas que dirigimos, nosotros tenemos que ver en qué se están pareciendo estas personas, porque por lo general las personas cuando chocan es porque tienen algo muy en común.
es porque tienen algo muy similar que los hace chocar o puede ser muy al contrario. Uno es muy eficiente y el otro es muy deficiente. Pero yo le aseguro que ese deficiente quizás tenga una personalidad amigable, quizás tenga una personalidad que siempre hace reír a otro. Entonces siempre sacar los puntos positivos del otro para que haya unidad y no división. Quiero usar este ejemplo bíblico y está en Moisés, ¿verdad? En el ejemplo de Moisés. Es un ejemplo claro, él guió al pueblo en tiempo difícil, intercedió por ellos y los instruyó según la voz de Dios. Su autoridad nacía de su intimidad con Dios, no de su posición. Quienes conocemos la historia de Moisés sabemos que Moisés jamás quiso posición. Moisés trató de decirle, pero es que mira, yo soy tartamudo, pero es que mira, ¿y por qué yo? Pero es que mira, a mí me van a matar, pero es que mira, a mí los egipcios me conocían. Y el Señor no se detuvo a discutir con Moisés. El Señor le ordenó a Moisés y Moisés fue obediente. Hoy, quien tiene el don de dirigir debe saber equilibrar la verdad y la gracia al guiar. Es sensible al espíritu, pero firme a las decisiones. Esto es muy importante. Esto es muy importante porque si el Espíritu Santo nos manda a corregir, a sentar a alguien, nosotros tenemos que ser firmes en nuestras decisiones, entendiendo que ese tiempo de quietud, ese tiempo de espera, ese tiempo de inmovilidad va a llevar a esa persona a sanar para luego ser un mejor líder. Entonces no podemos ser emocionales, tenemos que ser firmes en nuestras decisiones. No busca reconocimiento, sino unidad en el cuerpo. Cuando somos buenos dirigentes, nosotros no estamos buscando que hablen bien de nosotros específicamente, nosotros estamos buscando que se hable bien del ministerio, que se hable bien de la iglesia, que se hable bien del empleo, que se hable bien de lo que nosotros estamos dirigiendo, no de nosotros como personas. Es alguien que inspira confianza y paz. Entonces tenemos que tener ojo con esto. El líder no debe ser un verdugo. El líder, el que dirige, debe ser una persona que irradie paz, una persona con la cual otras personas quieran trabajar, con el cual otras personas quieran caminar con esa persona. También tenemos otro ejemplo en la palabra en Primera de Timoteo 3:2, el sí y el Primera de Timoteo 3:2, del 2 al 5. Entonces vemos que dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. El 5 dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Ok. Entonces vemos que el liderazgo espiritual comienza en casa. El apóstol Pablo deja claro que dirigir la iglesia requiere primero haber aprendido a dirigir el hogar con amor, orden y ejemplo. El verbo proestemi vuelve a aparecer aquí, reforzando que gobernar implica dirigir con cuidado, no controlar con dureza. El don de dirigir no solo administra tareas, forma carácter, estructura y orden divino en la comunidad. Vamos a ver dos ejemplos bíblicos. El primero es Nehemías, que tenía este don. Fue un líder organizado, estratégico y espiritual. Supo motivar, planificar y corregir, pero también orar y escuchar. Gobernó con visión, justicia y compasión. Un líder con este don es ejemplo en su vida familiar y moral. Por favor, tomémonos un tiempo para entender esto. Si nosotros no podemos gobernar nuestra propia casa, no esperemos ser líderes efectivos. Y yo sé, quizás usted me va a decir, bueno, pero es que en mi casa no me valoran como me valoran en el trabajo o como me valoran en la iglesia. ¿Sabe qué?
Ese es nuestro primer ministerio, nos los tenemos que ganar para Cristo. Tenemos que mostrar el amor de Cristo a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestro esposo, que ellos puedan testificar. Mire, algo que yo he comprobado durante estos casi 22 largos años con mi esposo, es que cuando las cosas están bien en casa, cuando las cosas están en orden en casa, todo fluye. Ejemplo, si la casa está limpia, organizada, si la ropa está lavada, quizás usted lo verá como cosas sencillas, quizás usted lo verá como cosas que deberíamos hacer en equipo. Y sí, deben hacerse en equipo porque el hogar es de los dos, de ambos. Pero cada vez que las cosas en mi casa están en orden, yo puedo pasar largas horas en la iglesia, yo puedo pasar largas horas en MIPI y yo no recibo ni una queja de él. Entonces debemos ser bien cuidadosos con esto, que nuestra casa, que nuestros hijos, que nuestro entorno esté organizado, limpio, listo, para que ayer Marinés traía una palabra que decía, ¿esto que hago le agrada a Dios? Mire, yo ayer limpié, inclusive escuchando la palabra de Marinés, desde las 7 de la mañana hasta las 9:30 de la noche. Y usted dirá, Dios mío, pero ¿qué tanto limpié? Limpié hasta los colchones. De verdad que ayer fue un día que lavé, planché, limpié, lavé los 3 baños y yo terminé agotada. Pero esta mañana amanecí tan contenta. Mis hijos llegaron tarde de la escuela porque tuvieron un juego y ver sus cuartos. Mamá, gracias, qué lindo quedaron nuestros cuartos porque de vez en cuando debemos limpiar a profundidad. Y así debemos limpiar nuestro corazón a profundidad, nuestro matrimonio, qué me falta, en qué estoy fallando. Por ejemplo, últimamente estamos siendo intencionales y nos dedicamos a caminar 1 hora al día juntos y hablamos, soltamos los teléfonos. Ese tiempo de calidad, yo he visto cómo ha mejorado mi matrimonio. Debemos al dirigir una casa, un ministerio. Miren, y sí, la cabeza de nuestros hogares son nuestros esposos para los que estamos casadas, pero nosotros como amas de casa, como mamá, y no importa si trabajamos afuera, debemos dirigir nuestro hogar, debemos mostrar empatía, debemos estar pendientes de las tareas, y quizás usted diga, es mucho, cuando nosotros nos enfocamos y nos estructuramos, podemos hacerlo todo. Y cuando nosotros pedimos las cosas con amor, siempre vamos a tener a alguien dispuesto a ayudarnos. Por ejemplo, hoy los niños mantuvieron su cuarto organizadito, ¿verdad? Porque vieron, aunque no estuvieron aquí, saben que eso toma tiempo y toma esfuerzo. Les abrí las gavetas, dije, miren, medio reforcé sus gavetas, miren que ya están más organizadas. Necesitamos amar lo que hacemos. Necesitamos dirigir con amor, no quejándonos. Ay, fulanita no hizo lo que le dije. Ay, no, la voy a quitar. No, con amor. Wow, fulanita se le olvidó, quizás tuvo un día duro en casa, pero ella ayer fue tan diligente, aunque hoy quizás hoy se le haya olvidado, es humana. Cuando nosotros vemos las cosas desde otro punto de vista y nos ponemos los zapatos de la persona que nos está ayudando a dirigir, en lugar de criticar, vamos a amar, vamos a honrar, vamos a hacer, a impulsar para que la gente avance. Entonces, dirigir no es sencillo, no es sencillo, porque el Espíritu Santo tiene que trabajar muchísimo en nosotros. Vemos como el que dirige debe administrar con excelencia los recursos y el tiempo. Sabe delegar, enseñar y motivar. Tiene discernimiento para corregir sin destruir. Refleja el orden de Dios en todo lo que hace. El don de dirigir no es un privilegio, es una responsabilidad espiritual. Dios levanta líderes para proteger, enseñar, guiar y modelar su carácter en medio del pueblo. Si alguien tiene este don, debe cultivar humildad y discernimiento. Debemos ser humildes, no debemos comparar un líder con otro líder. Saquemos lo mejor de cada uno de ellos y expongámoslo para que
Miren, yo siempre, y no es primera vez que comparto esto, mis hijos, los dos que me quedan en casa, son completamente diferentes. Uno es sumamente organizado y el otro es sumamente desorganizado, ¿ok? Pongamos que si lo vemos desde el punto de vista lógico, podemos decir, oh, wow, me voy con el organizado. Sí, pero el organizado es malhumorado. Mientras que el desorganizado tiene un humor, él siempre está contento, siempre hace lo que tú le digas, aunque se tarde 2 días, pero lo hace. Entonces, yo siempre cuando hablo con ellos le digo, enfóquense en sus debilidades. A ellos, no yo. Yo me enfoco en sus virtudes. Qué lindo. Ay, papi, tendiste la cama. Gracias por ayudarme a lavar los platos. El chiquito me ayuda a lavar los platos, mientras que el más grande se le olvida. Y cuando lo hace con gozo y no me lo recuerda. En cambio, el chiquito me dice, viste, lavé los platos y los lavé bien. Y no sé qué. ¿Y qué me vas a dar? Y yo le digo, papito, si tú me tuvieras que dar a mí por lavar platos, me deberías la vida. Entonces, ayudemos a las personas que estamos dirigiendo a que ellos mismos se enfoquen en sus puntos negativos, en sus debilidades, para que puedan fortalecerlas. Porque yo le digo a Santi, yo no te tengo que pedir que seas alegre porque ya eres un niño alegre. Entonces, ¿en qué te tienes que enfocar? En enfocarte, en el orden, en el avanzar, en no ser tan olvidadizo. Pero eso no lo daña, al contrario, él se enfoca, él trata de enfocarse en sus debilidades y nosotros debemos hacer lo mismo. Si somos olvidadizos, anotar las cosas, hacer algo, buscar una herramienta que nos ayude a no seguir cometiendo los mismos errores, simplemente diciendo, yo soy así. No se trata de yo soy así, se trata de mejorar ese yo soy así, acercándonos a Cristo, porque cuando nos acercamos a Él en todos los ámbitos, eso que yo pensaba que era natural en mí, me doy cuenta que no lo era. Me doy cuenta que quizás es una herida que estoy arrastrando del pasado y quizás usted piensa que me estoy yendo por otro lado, pero por ejemplo, en el tema de la organización y la limpieza, mi mamá fue tan estricta con la limpieza que cuando yo me casé yo dije, ahora yo limpio cuando quiero, cuando puedo, porque estaba en un periodo de rebeldía. Pero ahora que sané esa herida, entendí que a mí me gusta limpiar, que a mí me gusta ver las cosas bonitas. Entonces muchas veces tenemos cosas en nosotros que son heridas que no hemos sanado, lo cual no nos deja avanzar y dar lo mejor de nosotros, que lo tenemos ahí, pero lo tenemos escondido, lo tenemos como bajo rebeldía para que otros no lo vean, pero en realidad a nosotros nos gusta. Entonces, necesitamos cultivar humildad y discernimiento, necesitamos aprender a escuchar antes de decidir. Nos cuesta escuchar, orar antes de actuar, dirigir con amor antes de con imposición. Las cosas impuestas no funcionan, es una realidad, no funcionan. Entonces vemos que este don tiene la disposición especial para guiar a otros y ayudarlos a crecer en su andar. Sienten satisfacción al cuidar y alimentar espiritualmente de aquellos que Dios pone bajo su cuidado. Es por eso que no nos desvivimos. Yo mandé un audio ayer a MIPIS, donde fue ministrada por el Señor, y hay personas que quieren un uno a uno con usted todo el tiempo, pero no quiere escuchar la palabra. Y lo que va a causar una verdadera transformación y metanoia en usted es la palabra, no soy yo. Yo puedo escucharlo y decir, mira, fulanita, tú deberías anotar las cosas para que no se te olviden, ser más organizada, darle cualquier consejo, pero la palabra trae multitud de consejos. Y la palabra cuando realmente la entendemos, por eso a mí me gusta tomarme el tiempo y voy a tocar solamente un don más porque no me da tiempo. Yo prefiero tardarme, pero que usted entienda lo que es el don de dirigir, porque quizás usted está dirigiendo en estos momentos en su trabajo, pero lo está haciendo de una forma
que golpea de una forma que no, y usted pregunta, pero ¿por qué mi trabajo no crece? ¿Por qué mi negocio no crece? Y es porque quizás usted no está siendo un buen dirigente, quizás usted no está siendo un buen líder, quizás usted no está siendo organizado, quizás usted no está levantando el equipo correcto. Entonces, por eso a mí me gusta tomarme el tiempo, porque la palabra es clara, la palabra nos trae ejemplos, la palabra nos redarguye, nos cambia. Bueno, vamos a avanzar al siguiente don y es el don de la misericordia. Y a mí me gustan mucho los dones porque nosotros podemos ver cómo los dones se necesita un don del otro. Por ejemplo, necesitamos misericordia para poder dirigir. Necesitamos misericordia porque si no vamos a golpear. Y esto está en Romanos 12:8. El que dirige con diligencia, el que muestra misericordia. Y vemos que la palabra en griego 1653 es eleo, con alegría. Nos habla de la capacidad de mostrar amor constante hacia el necesitado, no solamente una vez. Lo podemos definir así, amor constante manifestados en actos de ayuda hacia los afligidos, enfermos o menesterosos. Y vamos a estar tocando tres ejemplos bíblicos que vemos en la escritura. La primera es la parábola de los dos deudores en Mateo 18 del 23 al 35. ¿Verdad? Podemos ver que el don de misericordia es la capacidad sobrenatural de mostrar compasión, perdón, amor activo hacia los que sufren, los que han caído y los que están necesitados. Quienes poseen el don reflejan el corazón compasivo de Dios y son instrumentos de sanidad, restauración y consuelo dentro del cuerpo de Cristo. No buscan juzgar, sino levantar. Cuando otros señalan, ellos abren los brazos. Y en esta parábola, ¿verdad? De Mateo 18 del 23 al 35, Jesús compara el reino de los cielos con un rey que perdona una gran deuda a su siervo. Pero este, al salir, no perdona una deuda pequeña a su compañero. El rey, al enterarse, se indigna y lo entrega a los verdugos. Vemos cómo, yo no sé si la pastora Telma ya puso primera de Mateo 18, 23, 35. Yo sé que muchos de nosotros conocemos este versículo, pero si no, léalo ahí para que se haga la sinergia con la enseñanza. El verdadero misericordioso recuerda cuánto fue perdonado. Y esto es esencial. Mire, muchos de nosotros venimos de una vida de droga, de alcohol, de abusos, de división entre los padres, de muchas cosas, ¿verdad? Usted antes de llegar a Cristo, mientras más años tardó en llegar, más vivió problemas, tribulaciones. Ojo, y no es que ahorita no los está viviendo, pero cuando nosotros vivimos los problemas con Cristo, tienen otro enfoque, tienen más resistencia, vemos como el Espíritu Santo nos guía, nos mueve, ¿verdad? ¿A qué lo quiero llevar? Por ejemplo, en mi caso, voy a hablar de mí. Yo era una mujer muy sensual, ¿ok? En mi época yo me vestía muy sensual, yo era muy provocativa, siempre he tenido una actitud muy sanguínea, entonces era muy confianzuda y eso abría muchas puertas que al principio de mi matrimonio hizo mucho daño. Obviamente yo no conocía al Señor, desafortunadamente como venezolanas venimos de esa cultura, venimos de una cultura coqueta, venimos de una cultura ególatra, ¿verdad? Somos ese ego del venezolano, nos creemos que somos los que mejor hablamos, los que mejor respiramos, los que mejor caminamos, los que mejor bailamos. Bueno, no voy a hablar mal, pero es una realidad, es una realidad. Si no me equivoco, estadísticas dicen que es el primer país más ególatra en todo el mundo. Y bueno, sí, desde que nacemos nos enseñan a estar bonitas, a cuidarnos, a peinarnos, a no salir desarreglados. Ya eso aquí yo lo he perdido mucho. Tengo 30 años en Estados Unidos y a veces salgo en pijama. El punto es que yo debo tener misericordia de una nueva creyente que todavía muestra
cosas que no debería mostrar porque son de su esposo, la mayoría están casadas, y debo tener misericordia. Debo tener misericordia, porque Dios no me sacó de ahí por sacarme. Dios me sacó de ahí para que yo tenga paciencia, misericordia, yo pueda dirigir quizás a un adolescente, mami, no te pongas ese short, menos en la iglesia, porque hay hermanos que te van a ver, está haciendo una piedra de tropiezo, tratar de ayudar, muchas veces orar. Miren, yo ahorita tengo un testimonio tan lindo de una pareja con la que hemos estado compartiendo ya hace prácticamente un año, donde yo no los he invitado a la iglesia, pero yo he sido constante en que, bueno, el domingo no nos vemos porque voy a la iglesia. O vengo, he tratado de asistir a un juego que no, en mi iglesia dan dos servicios, donde yo pueda ir a alguno de los servicios. Y en estos días la chica me escribió y me dijo, Ale, me gustaría ir contigo a tu iglesia. Y eso llenó tanto mi corazón, porque definitivamente ella vio algo en mí que no fue religión, porque la religión lo que hace es alejar a otros de Cristo. La religión es un golpe, la religión divide y no acerca al creyente a Dios. Entonces yo le dije, claro, mamita, cuando quieras, mira, los horarios son estos, si tú quieres, te vas conmigo, nos vamos en carros separados, como tú quieras. Entonces, de eso se trata, de tener misericordia. Y ella se viste como se visten las venezolanas normalmente, bien sexy, bien pegadas, bien. Y yo he sido como un punto medio. Obviamente, ni me voy en corbata al juego, pero tampoco me voy en chores donde muestre todo, tanto o todo. Entonces, soy como bien poco religiosa, no sé cómo más ponerlo. Y eso ayuda a que la gente venga, a que la gente quiera de eso que tú. Y nos hemos sentado a hablar como matrimonios y hemos compartido algunas intimidades y el ver ella la reacción que yo tengo con mi esposo y ella dice, yo al mío, si me hace eso, lo mato. Y yo no, yo oro porque yo sé que yo no lo puedo cambiar, Dios lo puede cambiar. Entonces, de eso se trata. Cuando Dios nos sacó de cualquier terreno que nos haya sacado, nosotros tenemos que tener misericordia, sobre todo con la persona que está caminando ese terreno, porque ya Dios nos pasó por ahí. No nos podemos olvidar de donde Dios nos sacó. Entonces el verdadero misericordioso recuerda cuánto fue perdonado. No mide las ofensas, sino que extiende la misma gracia que recibió. ¿Usted sabe a cuánta gente yo rechacé que me invitó para la iglesia? No, ahorita no puedo ni loca. Ay, ay, que nos aguanta. Imagínate, me tengo que cambiar la forma de vestir. Y déjeme decirle algo, Dios me cambió la forma de vestir. No fue la iglesia, no fue el pastor, no fue la pastora, fue el mismo Espíritu Santo, que me decía, la que es linda, como dice una amiga mía. No importa si enseñas o no enseñas. Es más, no debes enseñar porque eso es privado para tu esposo. Y me costó entenderlo. Me costó yo, quienes de verdad me conocen, bueno, en estos días entró alguien a la plataforma que dice, muchacha, cuando mi hermana me dijo que eras cristiana, yo dije, no, 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 pásame el Facebook de ella, eso lo tengo que ver yo. Gente que me conoció en el bachillerato, donde yo me robaba, no sé, los cuadernos, donde yo era la más mala de la escuela. Tuve la oportunidad de regresar a Venezuela hace 3 años y ir a visitar la iglesia, en la escuela, y todavía la misma directora está bien ancianita. Y cuando le digo, ¿usted se acuerda de mí? Y me dice, no. Y a mí me decían la gata, por brincona, por mala, no por bigotuda, porque tenía muchos bigotes. Eso no me da pena decirlo. Y cuando yo le digo a la directora, la gata, ella dice, muchacha, uno en la vida del maestro se acuerda siempre del más bueno y del más malo, y tú eras la más mala. Y yo digo,
Bendito sea el Señor, porque Dios nos cambia, Dios nos restaura, Dios nos lleva a un nuevo lugar y tenemos que tener misericordia con aquellos que aún no han llegado. Así que si usted no tiene ese don, pídaselo al Señor, pídaselo al Señor. Su ejemplo libera a otros del peso de la culpa. La gente me dice, no, mi hija, me dijo la chica que entró aquí, no, mi hija, si Dios te cambió a ti y yo soy cristiana desde niña, imagínate, yo no puedo creerlo, me dice ella. Y me mandó un testimonio tan lindo. Entonces, si Dios lo hizo con usted, también puede hacerlo con otro. Otro ejemplo es el buen samaritano. Este lo vemos en Lucas 10, 25, 37. El resumen, repito, Lucas 10, 25, 37, para que lo pongas, porfa. Un hombre es asaltado y dejado medio muerto. Un sacerdote y un levita pasan de largo, pero un samaritano se detiene, cura sus heridas, lo lleva a un mesón y paga por su cuidado. La misericordia rompe barreras religiosas, culturales y personales. Fíjense ustedes quiénes pasaron por alto: un sacerdote y un levita. Alguien que supuestamente debió ayudar, no le importó, no se paró. No pregunta por qué cayó, sino cómo puedo ayudar. Miren, nosotros como cristianos tenemos que tener muchísimo cuidado en cuanto a alegrarnos de ver a un hermano caer. Tenemos que tener mucho cuidado de alegrarnos de ver, por ejemplo, un matrimonio destruido, de ver a alguien preso. Tenemos que presentar a Cristo en ese momento. La oportunidad de vulnerabilidad de alguien, de caída de alguien, es la oportunidad suya de presentarle a Cristo. Porque algún día quizás usted puede ser el que esté tirado y venga otro y lo recoja. Entonces necesitamos ayudar sin preguntar. Esa acción, no solo emoción, se detiene, toca, invierte y acompaña. Esto es precioso, este ejemplo en Lucas 10, 25, 37, del buen samaritano. ¿Estamos siendo buenos samaritanos? Porque el final siempre de la enseñanza es una pregunta. ¿Estamos siendo como Dios? ¿Estamos siendo ejemplo? ¿Estamos siendo buenos samaritanos? Vamos a continuar. Ahora vamos a hablar en Lucas 15, 11. ¿Ok? Si lo pones por ahí, 15, 11 al 25. El hijo pródigo. El hijo pide su herencia, se aleja y malgasta todo. Cuando vuelve arrepentido, el padre corre a su encuentro, lo abraza y celebra su regreso. Quiero leer esta nota que tengo aquí antes de que continuemos con el buen samaritano, con respecto eh, a leer lo del buen samaritano antes del hijo pródigo. Dice: los misericordiosos sacrifican tiempo, energía y recursos por el bienestar de otros. Ven en cada persona una oportunidad para demostrar el amor de Dios. Son sensibles al sufrimiento ajeno y no buscan reconocimiento. Donde otros juzgan, ellos tienden la mano. Esto está hermoso. Lo voy a compartir aquí para que usted lo haga un rema, lo anote, lo publique, lo ponga en sus estados, porque es necesario que nosotros tengamos misericordia. Miren, nosotros tenemos familiares que no tienen misericordia. Puede ser el jefe, el familiar, el esposo, quien sea. Esto es una manera de orar. Padre, dale don de misericordia a mi esposo. Padre, dale don de misericordia a mi hijo, a mi jefe, a mi hermano. Es necesario que tengamos ese don, anhelemos ese don, porque ese don muestra a Cristo.
Ahora sí, avanzo. El hijo pródigo. Un hijo que pide su herencia y se aleja y malgasta todo. Cuando vuelve arrepentido, el padre corre a su encuentro, lo abraza y celebra su regreso. Un padre con misericordia. Nosotros tenemos un padre con misericordia. Tanta misericordia que hizo que nosotros mandó a su unigénito. Ya va, yo no estoy viendo aquí un momentico. Ok. ¿Será que se me cayó la llamada? ¿Me están escuchando? A ver. Sí, se le escucha, pastora. Ok, Se le escucha. perfecto. Se me perdió el... Gracias, gracias, Telma. Pensé que se me había caído la llamada. Nosotros tenemos un Padre tan misericordioso que entregó a su unigénito por usted y por mí. Nosotros necesitamos ser padres y madres misericordiosas, hermanas y hermanos misericordiosos, porque qué lindo es ver cuando un hijo regresa a casa, no importa lo que haya hecho, no importa cómo se haya comportado, no importa cómo haya salido, es un hijo. Pero nosotros perdonamos a hijos, pero no perdonamos a padres, o no perdonamos amigos, o simplemente no perdonamos. Y el no perdonar nos hace insensibles. El no perdonar nos hace poco misericordiosos. Y yo no sé a quién yo le estoy hablando hoy, pero necesitamos perdonar. Muchas veces necesitamos perdonar a personas que ya fallecieron, pero que nunca perdonamos. Y que eso no nos permite tener misericordia y nos ha vuelto ásperos, amargados, solos. La gente no quiere compartir con nosotros. La misericordia no condena al que cayó, sino que lo espera con regocijo. El corazón del Padre no reprocha, sino restaura la identidad. Pongan el mejor vestido, el anillo y las sandalias. La misericordia celebra la reconciliación más que la razón. Quien tiene el don de misericordia no señala el pasado, sino que proyecta el futuro del restaurado. Recibe con amor sin condiciones a los que regresan. Transmite esperanza donde hay vergüenza. Disfruta ver a otros levantarse, no caer. ¿Qué características pudiéramos decir de este don? Perdonan con facilidad porque viven conscientes del perdón recibido. Sacrifican su tiempo y recursos por amor sin esperar nada a cambio. Sienten el dolor ajeno y actúan movidos por compasión. No condenan el que falla, sino que oran, esperan y restauran. Demuestran el amor de Dios con hechos, abrazan, consuelan, ayudan. Celebran la restauración, no el castigo. El don de misericordia revela el corazón del Padre, un Dios que perdona al deudor, sana al herido y corre al encuentro del hijo perdido. Si tienes este don, no lo apagues por las heridas del pasado. El mundo necesita tu sensibilidad, tu empatía, tu confianza. Tu compasión puede ser el puente que lleve a muchos de vuelta a los brazos del Padre. Gracias, Señor, te doy por esta mañana. Bendigo tu nombre, Señor. Gracias por tu misericordia, por haber tenido misericordia para con nosotros. Gracias porque eres bueno, Señor. Gracias porque te fijaste en nosotros cuando nadie más se fijó en nosotros. Gracias porque nos perdonaste nuestros pecados, nuestras imperfecciones, Señor.
Yo te pido, Señor, que si hay alguien en la plataforma ahorita que necesita perdonar, que necesita avanzar, que necesita tener misericordia, que necesita aprender a dirigir, Señor, donde quizás se le ha ido gente, Señor. Quizás, Señor, ha pasado por un divorcio porque no supo dirigir un matrimonio. Padre, quizás está solo, quizás no supo dirigir a sus hijos y hoy en día sus hijos no le hablan. Quizás sus hijos están alejados, Padre. Yo te pido que seas tú teniendo misericordia de cada uno de nosotros, Señor. Padre, que con esto que nos enseñaste hoy, seamos dirigentes, Señor, efectivos, amorosos, cuidadosos, respetuosos, y que podamos avanzar, Señor, al propósito que tú nos tienes para dirigir con mucha misericordia. Padre, hoy antes que darte gracias y que pedirte algo, Señor, te pido misericordia. Danos el don de misericordia. Que podamos, Señor, dejar de hacer lo que estamos haciendo para ayudar a alguien que verdaderamente nos necesita, Señor. Padre, que podamos aprender de tu palabra y ser restaurados a través de ella. Que no creemos idolatría por algo o por alguien, por un medicamento, Señor. Quizás a veces son medicamentos que si no me tomo la pastilla tal, Señor, no me siento bien. Padre, que tengamos, que la única idolatría que tengamos sea contigo, Padre, por tu palabra, por ese cambio genuino que necesitamos, Señor. Padre, a ti damos toda gloria, toda honra y toda alabanza. Te pedimos, Señor, que cubras esta llamada, Padre, que cubras estos comentarios, estos testimonios, Señor, que sean de bendición, Padre amado, y que podamos testificar de si nos ha faltado misericordia, si no hemos sabido dirigir o si lo hemos hecho tan bien, Padre amado, que hemos llevado a otros a tus pies. A ti damos toda gloria y honra. Amén y amén.